Hola, muy buenas, bienvenido todo el mundo a nuestro canal. Hoy vamos a enseñaros a jugar a Artline. Artline es un juego de la editorial SD Games. Es de 2 a 5 jugadores, a partir de 10 añitos es suficiente. Y las partidas no son muy largas, como máximo unos 30 minutillos, dependiendo del número de jugadores. Cuantos más jugadores, más largo se hace. Las reglas son muy sencillas y aprender a jugar no se tarda nada. Así que nada, vamos a ver cómo se juega. Bueno, ¿en qué consiste este juego? Este juego tiene solamente cartas de cuadros. Entonces, ¿cómo se juega? Lo primero que vamos a hacer es sacar una carta central y vamos a repartir a cada jugador, imaginemos que en este caso jugáramos 3 jugadores, 5 cartas de cuadro. Cuando tengamos estas cartas podremos mirar las que son. Como veis hay cuadros en vertical y en horizontal. Nos va a dar igual, ¿vale? Los vamos a jugar todos en este sentido horizontal. Bueno, pues ¿en qué consiste el juego? El juego consiste en ser el primero en colocar tus cartas. Una vez has conseguido colocar tus cartas, ganarías la partida. Para jugar este juego lo que vamos a hacer es ir haciendo galerías de arte y exponiendo. Las galerías van a ser filas o columnas que tengan cuadros con alguna característica en común. Entonces, ¿cómo se colocan las cartas? Pues lo primero que podemos hacer es abrir una galería. Abrir una galería consiste en ver nuestras cartas y buscar una característica en común. Por ejemplo, yo voy a decir que esta galería, es decir, toda esta fila de aquí, va a ser que hay agua. En este cuadro tenemos agua y en este cuadro tenemos agua. Los dos, en este es el mar y en este pues parece un río. Entonces yo digo, característica de la galería es agua. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora los jugadores solamente van a poder colocar aquí y aquí cartas en las que aparezca agua. Yo ahora, como he abierto una galería, pero no he hecho una exposición, que ahora os explico lo que es, robaría una carta nueva. Y le pasaría el turno al siguiente jugador. Bueno, pues las cartas de este jugador serían estas. Entonces, el jugador puede abrir una nueva galería o puede colocar, por ejemplo, esta carta, por ejemplo, tenemos, hay agua también, pues la puede colocar aquí. Y robaría una nueva carta. El siguiente jugador va a hacer lo mismo. En este caso voy a poner esta de aquí. Esta galería va a ser que hay una casa. Hay una casa, hay una casa. Entonces, en esta fila de aquí solamente se van a poder colocar cartas donde haya una casa. Y en esta donde haya agua. Como este jugador solamente ha abierto una galería nueva, robará una carta también. Entonces, ahora sería mi turno. Yo lo que voy a intentar es hacer una exposición. Hacer una exposición consiste en colocar una carta en una intersección entre una fila y una columna. Os recuerdo que aquí solamente se podían poner que tuvieran casas y aquí que hubiera agua. Pero aquí, de momento, no tenemos ninguna característica asociada. Entonces, para colocar una carta aquí, yo lo que necesito es encontrar una característica en común con esta de aquí y con esta de aquí. Por ejemplo, voy a poner esta. Esta carta yo voy a decir que como relación con esta hay un árbol. Aquí hay un árbol y aquí hay un árbol. Y con esta tiene que aquí tenemos 1, 2, 3 personas y aquí tenemos varias personas. Por lo tanto, voy a decir que esta característica de aquí es hay al menos 3 personas y esta característica de aquí es hay un árbol. Entonces, os recuerdo, aquí hay un árbol, aquí hay al menos 3 personas, aquí hay una casa y aquí hay agua. Como yo he puesto una carta en exposición, es decir, en una intersección entre fila y columna, yo no robo cartas. Y ahora ya tengo solamente 4 cartas, me tendría que deshacer de estas. Le tocaría el turno al siguiente jugador. Este jugador, si consigue poner una carta aquí, celebraría una exposición y por lo tanto no tendría que robar. Para eso, tiene que cumplir una característica
que era esta que yo ya había puesto, que es que haya un árbol, y encontrar una característica común a esta. Bueno, pues este jugador, por ejemplo, no puede poner ninguna carta que tenga un árbol porque no tiene nada que tenga un árbol. Entonces, por ejemplo, vamos a coger esta y la vamos a poner aquí, que hay agua. Hay agua y hay agua. Y roba otra carta porque lo que ha hecho ha sido ampliar una galería que ya había, no ha creado una exposición nueva. Pasamos al siguiente jugador, que por ejemplo, mira, esta sí que tiene árboles. Entonces, cumple la característica de que hay árboles. Y ahora tiene que buscar una relación con esta. Por ejemplo, podemos decir que es un paisaje exterior. Entonces, esta galería es paisajes exteriores. Esta sería árbol. Esto hay más, al menos 3 personas. Esto hay una casa y esto hay agua. Y esta persona, como he colocado una en la intersección, no se lleva cartas. Y sigue jugando con sus 4 cartas que le quedan. Seguiríamos jugando y colocando cartas y haciendo exposiciones hasta que uno se quede sin cartas. Otra regla importante es que cuando se acaba la mesa, el límite de la galería es que se acabe la mesa. Si por ejemplo tuviéramos aquí muchas y esto se saliese ya de la mesa llega hasta aquí, ya no puedo añadir más. El tamaño de la mesa es el que determina el tamaño de la galería. Y lo que os he dicho, los cuadros da igual que estén en horizontal o en vertical, siempre hay que ponerlos todos en horizontal, ¿vale? Si quisiéramos colocar esta aquí, lo pondríamos en el sentido horizontal. Y así de simple, el primero que acabe con sus cartas ganaría. Recordad que solamente os podéis librar de una carta si la colocáis en una intersección. Si no, colocáis, ampliáis una galería y eso significa que tenéis que robar otra carta. Bueno, pues ya habéis visto cómo se juega, es un juego muy fácil y que en realidad tiene más dificultad cuantos más jugadores sean. A 4 jugadores funciona muy bien, a 3 jugadores empieza a funcionar bastante bien, a 2 jugadores quizás se queda un poquito fácil. Quizás con 2 jugadores sería interesante añadir alguna carta más para darle un poquito más de dificultad. Pero vamos, es un juego que funciona muy bien, es muy facilito y para mí lo mejor son los cuadros que, bueno, al final te vas aprendiendo algunos y en la parte de detrás te vienen pues la información del título del cuadro y el autor, que también es muy interesante. Y pues nada, como siempre os dejamos abajo en la caja de descripciones nuestras redes sociales por si queréis echarles un vistacillo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!